Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Préstamos ICO y ahora qué, organizado por Angeco en colaboración con el despacho de abogados CK Magán. En primer lugar, quería decir que la verdad es que es un verdadero placer tener la oportunidad de poder disfrutar de esta sesión formativa con todos vosotros hoy. Quería dar las gracias a Angeco por haber tenido la iniciativa de organizar este webinar, que es un tema lógicamente de rabiosa actualidad que afecta a todos los asociados y que nos va a afectar en el corto y medio plazo a todos los asociados en la práctica diaria en nuestras compañías, gestionando crédito y recuperación para nuestros clientes. Y por otro lado, quería dar las gracias a CK Magán, al despacho CK Magán, a su equipo de comunicación y a los tres extraordinarios ponentes con los que vamos a tener la suerte de poder compartir esta sesión formativa, por su colaboración, su cooperación y sobre todo por su generosidad. Yo estoy convencido de que nos van a ayudar a arrojar luz y despejar muchas de las dudas que, sin duda alguna, a todos los que estamos asistiendo a este evento nos sobrevuelan. Todos sabemos que hace 2 años, de una manera u otra, nos cambió la vida con la llegada de la pandemia, del COVID. Tuvimos un cambio de agenda total, la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos e interactuamos en todos los planos. Y ese cambio, que más que un cambio de agenda es realmente un cambio de status quo, tuvo un impacto especialmente relevante en las primeras olas en el tejido empresarial, no solo español, sino también mundial. Pero como hoy estamos enfocados en los préstamos psico-COVID en España, pues tuvo un impacto verdaderamente relevante en nuestro tejido empresarial y en nuestra economía. Entre el paquete de medidas que el Gobierno adoptó en su momento, tomó la decisión de inyectar en ese tejido empresarial una bolsa de liquidez en torno a unos 140.000 millones de euros a través de estos préstamos ICO. Y hoy, 2 años después, pues estamos a puertas de los primeros vencimientos, estamos a puertas de que decaigan muchas de estas medidas que han ido manteniendo más o menos artificialmente sostenida la economía, el tejido empresarial durante estos últimos 2 años, moratorias, moratoria concursal, ERTES y demás. Con lo cual nos enfrentamos a un escenario en el que claramente pues bueno, tenemos que tener la certeza de cuáles van a ser las consecuencias que se derivan de potenciales impagos de estas operaciones, de la ejecución de estos avales, cuál es el marco regulatorio, cómo vamos a gestionar en definitiva el día a día desde nuestras empresas, como asociados de Angeco, empresas gestoras de crédito y cobro, de estos préstamos ICO-COVID. Contamos, como os decía, con 3 extraordinarios ponentes del despacho CK Magán, que voy a pasar a presentaros a continuación. Pero antes de hacerlo, os quería contar muy rápidamente cuál va a ser la dinámica del evento. La idea es estructurar en 3 bloques temáticos la participación de los ponentes en un formato pregunta-respuesta para que sea un evento lo más dinámico y lo más ágil posible. Hemos ido recopilando las preguntas que nos habéis sugerido en vuestras inscripciones, con lo cual, pues muy probablemente a todas las que sugeristeis vais a encontrar respuesta en las respuestas que nos den José Carlos, José Ramón y Juan Ignacio. Y además, lo que os invito es desde ya a que, por favor, a lo largo de toda esta hora y cuarto, vayáis formulando todas las dudas y preguntas que os puedan surgir y a lo largo del evento o a la finalización intentaremos darles respuestas a todas. Lógicamente, bueno, es una obviedad, pero lógicamente las preguntas deberán ser lo más genéricas posibles y no casos concretos y particulares donde es difícil aterrizar y profundizar, sobre todo con el espacio de tiempo que tenemos. Pero os invito a que a través de la plataforma de GoToWebinar tenéis un apartado, un chat de preguntas donde podéis ir formulando esas preguntas, las recogeremos y las iremos trasladando a los ponentes. Como os decía, contamos con 3 ponentes de verdadera excepción, que si os parece os voy a pasar a presentar muy rápidamente para pues ya dar entrada a las preguntas y que nos alumbren con su conocimiento y con su experiencia. Si os parece, los presento por orden de intervención. El primero es Juan Ignacio Alonso, que es socio del área de Derecho Mercantil y Litigación del despacho CK Magán. Tiene más de 26 años de experiencia profesional en Derecho Mercantil, asesorando a grupos internacionales
de reconocidísimo prestigio en su implantación en el mercado español. Aparte, ha sido socio en otros despachos como Dentons o Garrigues. Tiene una labor docente pues bastante prolífica, concretamente en el ISDE, como coordinador del máster en International Law, Foreign Trade and International Relations. Y, pues bueno, es un reconocido abogado, pues por ejemplo, en rankings internacionales como Legal 500, Leaders League y Best Lawyers. En segundo lugar, tendremos a José Ramón Couso, que es director general corporativo y socio del área bancaria en CK Magán. Bueno, un currículum extraordinario de más de 30 años de experiencia bancaria, especializado en derecho bancario, procesal, hipotecario e insolvencias. Fue director de asesoría jurídica de Sareb y director de recuperaciones y asesoría jurídica en Bankia. Y en tercer lugar tenemos a José Carlos González Vázquez, que es otro extraordinario abogado, socio del área mercantil en CK Magán. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es profesor también titular de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense y abogado especializado en Gobierno Corporativo, en M&A, en regulación bancaria, reestructuraciones e insolvencias, administrador concursal y miembro de ASPAC. Y también, al igual que el resto, pues, recurrentemente listado en rankings internacionales como Best Lawyers, concretamente en su edición del 2022 en las áreas de Banking and Finance, M&A, Corporate Law y Capital Markets. Si os parece, damos comienzo al webinar y arrancamos rápidamente con las preguntas. Os tengo que pedir disculpas porque probablemente veréis que estamos compartiendo una presentación y se ve en cámara pequeña a los ponentes. A Juan Ignacio no le vais a poder ver porque hemos tenido pequeños problemas técnicos, los problemas del directo que ocurren en las mejores casas y desafortunadamente no ha funcionado la cámara, pero se le oye extraordinariamente bien, que es lo importante y seguro que nos va a alumbrar con su conocimiento y su experiencia acerca de la materia. Entonces, si te parece, Juan Ignacio, arranco con la primera pregunta y damos comienzo al webinar. Oye, es verdad que nos hemos encontrado en estos 2 años con un legislador prolífico que, pues bueno, ha estado reglando y regulando de manera incansable. Entonces, dada esa prolífica legislación que tenemos en materia de préstamos ICO y su legislación conexa, desde tu punto de vista, ¿qué marco legal destacarías por lo que a regulación de esos préstamos ICO se refiere? Bueno, gracias Darío, muy buenos días y me vais a disculpar todos porque, como muy bien apuntabas, problemas del directo, cámara web no funciona, ni uno en ordenador ni en el otro, con lo cual mis más sinceras disculpas por no poderos ver y que me podáis ver también. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Angeco por la oportunidad y por la organización de este webinar conjunto con CK Magán y sobre todo especialmente a mi sincero agradecimiento también a mis compañeros José Ramón Couso y José Carlos González. Muy bien, Darío, mira, tal y como bien apuntas, la regulación en este ámbito es prolífica. Pero quizás, en mi opinión y salvo mejor criterio, yo destacaría 3 marcos, digamos, legales, que empezando por el Real Decreto de 5/2021 sobre medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID, que contiene un conjunto de medidas destinadas a reforzar la solvencia y capacidad financiera de las empresas, autónomos, que siendo viables han visto deteriorada su situación financiera como consecuencia de la situación pandémica que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Adicionalmente, quizás también añadiría la resolución del 12 de mayo de 2021 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, por medio de la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada. Este es un aspecto que mi compañero José Ramón Couso tendrá la oportunidad de poder tratar, sobre todo en el ámbito del tema de las renegociaciones de deuda. Quizás también añadiría la resolución del 12 de mayo de 2021 de desarrollo del régimen de cobranza de los avales ejecutados, que amplía más si cabe el plazo de solicitud de los avales, facultándose al ICO a poder autorizar en determinadas condiciones excepcionales
el mantenimiento del aval concedido a empresas, en los casos en que sea necesaria la reclasificación de ese aval entre los tramos de pymes y no pymes. Y quizás un elemento importante para mí es el contrato marco entre el ICO y las entidades financieras, ¿no? Donde, según hemos podido saber, pues se determinan toda una serie de cuestiones importantes, como son que no se pueden utilizar para refinanciaciones o renovaciones, salvo las renovaciones de las líneas de circulante por mayor plazo de importe. Aquí sí que entraremos en un estadio posterior a si realmente las entidades financieras han seguido a rajatabla el tema de la utilización para refinanciaciones o renovaciones. Quizás también añadiría con respecto a este contrato marco que el ICO va a comunicar a cada entidad el límite máximo de avales que puede conceder, si no son elegibles los que están en morosidad en concurso o preconcurso, el plazo máximo de duración, 5 años, que se exige que los costes de la financiación se mantengan con los anteriores, que solo se avalen principales, que nunca intereses ni otros costes, que esto va muy en línea de lo que otros países de la Unión Europea también eventualmente han establecido por lo que respecta a líneas de financiación vista la situación COVID. Y según sean pymes y autónomos y que se trate de nueva operación o renovación, pues lógicamente el porcentaje de aval pues, será uno u otro, ¿no? Y luego, además, toda una serie de recomendaciones por lo que a la ejecución de los avales se refiere y su eventual reclamación o situación de fallido. Quizás, y si me permites, serían los aspectos destacables de, como muy bien apuntabas, la normativa prolífica que tenemos en la materia. Interesantísimo, Juan Ignacio. Una pregunta solo en conexión con el marco normativo. ¿Crees, es verdad que es un feeling, ¿no? Pero ¿crees que cabe la posibilidad de que de aquí al verano tengamos todavía más sorpresas regulatorias y haya en forma de patada hacia adelante de los vencimientos y las carencias de los préstamos ICO? A ver, evidentemente estamos hablando de hipótesis, pero sin duda estamos en una situación de impasse en estos momentos. Como sabes, la mayoría de los ICOs no están están en plazo de moratoria. Es posible en función de cómo evolucione la situación, porque aquí yo creo que no tenemos única y exclusivamente que valorizar la situación, digamos, nacional. Es decir, tenemos también que valorizar lo que va a pasar a nivel internacional. Claramente, la tendencia y al menos las recomendaciones de la Unión Europea han sido que poco a poco se vayan, digamos, gradualmente eliminando estas ayudas, con la cual tengo que pensar si esa es la recomendación de la Unión Europea, aunque también sabemos, y con todo mi respeto, que nuestro querido gobierno hace y deshace lo que a su antojo, que posiblemente nos encontramos con alguna sorpresa de aquí un tiempo, en función de cómo evolucione, lógicamente, la situación económica en el país, por supuesto. Juan Ignacio, ahora precisamente hilándolo con esto que comentas de la situación económica, un poco para que nos hagamos una idea de escala, de dimensión, de las principales magnitudes de los préstamos, ¿cómo contextualizarías en cifras las líneas de avales ECO concedidas en estos 2 años? A ver, si bien la diapositiva que estáis viendo yo creo que es más que ilustrativa, yo quizás lo que incidiría es por lo que respecta a las líneas de avales liquidez COVID, se refiere que se han producido más de 1 millón de operaciones, que han afectado a aproximadamente más de 700.000 empresas, lo que sin duda es un volumen altísimo. Más de 93 millones de euros avalados a 31 de diciembre de 2021, no es una cifra baladí para nada. El 74% de las operaciones se han ejecutado con autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, el resto se ha distribuido entre pymes y no pymes. El 74% se ha ejecutado para nuevos préstamos y en su gran mayoría a más de 4 años. Y luego, por lo que respecta a las líneas de avales inversión-actividad, se refiere, pues, oye, más de 128.000 operaciones que afectan a más de 100.000 empresas, más de 10,5 millones de euros avalados a 31 de diciembre de 2021, 72% de las operaciones se han ejecutado con autónomos y micropymes, el resto distribuido entre pymes y no pymes. Vamos a ver, estamos viendo una envergadura, diría que brutal, por lo que respecta a lo que es la pequeña empresa y los autónomos, que ahí es donde realmente
va a ver el gran caballo de batalla por lo que respecta a su recuperación, por supuesto. Sin duda alguna, porque además en el último cuatrimestre del año, si no recuerdo mal, las previsiones de Banco de España no eran especialmente alentadoras y hablaban de un porcentaje bastante relevante de estos préstamos concedidos que no habían podido renegociar sus carencias porque estaban en situación de default. Hablaban de un porcentaje cercano al 30%. Quiero decir, la espada de Damocles que tenemos ahí encima de la cabeza es compleja cuando empiecen a decaer las medidas, ¿no? Darío, sin duda. Moratorias y carencias, claro. Sin duda, Darío. Además es que, bueno, ya todos hemos oído hablar de lo que es la empresa zombie, ¿no? Es Exacto. decir, la patada adelante, ¿no? Es decir, oye, mira, esto ya estaba en situación dificultosa, pues, aunque no estaba en los condicionantes que se había marcado el ICO, por lo que a la elegibilidad de estos préstamos se refería, pero de alguna forma, pues, se han vendido de tal forma a los autónomos y pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores como una patada hacia adelante, e incluso, como ya veremos más adelante, como algunas organizaciones empresariales ya incluso han tenido la oportunidad de poner en cuarentena o alarma, que han aducido que incluso los bancos y las empresas habían sustituido operaciones expiradas o cercanas a su fecha de expiración con unas operaciones habladas por los ICO. Todo esto me recuerda hace muchos años lo que llamábamos con las letras de cambio, las pelotas que se generaban con ellas, ¿no? Es decir, yo creo que estamos hablando de patada para adelante y, por supuesto, y añadiendo a la pregunta que me habéis dicho anteriormente, no descartemos que podrá haber novedades en el futuro vista esta situación que puede, lógicamente, afectar a un tejido empresarial tan importante como es el autónomo y la pequeña empresa. Sin duda alguna. Juan Ignacio, hablábamos al principio de que, lógicamente, el COVID y la pandemia supuso un cambio del status quo mundial. Muchos de nuestros clientes son clientes que operan de forma regional en toda Europa o en muchos países de Europa. Desde un punto de vista comparado con nuestros vecinos de otros países europeos, con tu conocimiento y tu experiencia, ¿en el resto de países de la Unión Europea se ha seguido este mismo modelo ICO? ¿Hay fórmulas similares, distintas? ¿Cuál es la perspectiva comparativa con el resto de países de Europa? A ver, sí y no. Y gracias por la pregunta, porque de hecho considero que es positivo también fijarnos en otros países de nuestro entorno para entender o ponderar si nuestros legisladores y actores económicos han actuado en la línea adecuada pese a la dificultad del momento que desgraciadamente nos ha tocado vivir, ¿eh? Eso hay que dejarlo bien claro. No obstante, también el resto de los países se han inclinado más por otro tipo de medidas, tales como ayudas directas condicionadas a la obtención de determinados incentivos fiscales, lo que no deja de ser interesante. Algunos países han concedido este tipo de préstamos, pero sujetos a ciertos condicionantes, es decir, aquí los condicionantes han sido infinitamente menores. Por lo que respecta, por ejemplo, a Francia o Alemania, los condicionantes han sido mayores. Se cerró el plazo en otros países de la Unión Europea para solicitar este tipo de ayudas a finales del 2020, pero en España, porque somos más papistas que el Papa, y perdón por la expresión, se ha alargado hasta el 30 de junio de 2022. También tenemos que tener en cuenta que nuestros sectores de actividad más importantes han sido los más afectados dentro de lo que es la economía, digamos, europea y global. Y también tenemos que tener en cuenta que las financiaciones concedidas en el resto de los países son en general financiaciones a medio o largo plazo, es decir, unos 5 años de media aproximadamente. La cantidad máxima que se ha concedido a cada prestatario lo ha sido en función de ciertos parámetros y el porcentaje de préstamo ha oscilado entre el 70 y el 90% del principal del préstamo, pero nunca sobre los intereses y otros conceptos. Lo que sin duda coincide plenamente con lo que en principio se estableció en el contrato marco entre el ICO y las entidades financieras. Pero la consecuencia, que para mí es una consecuencia, y si me permitís, brutal, es que España es el Estado miembro donde esta modalidad representa un mayor porcentaje sobre el endeudamiento bruto de las empresas, llegando incluso a un 11%, y seguidos de Francia, donde aproximadamente estaremos entre en torno a un 5%, Italia o 4% y Alemania, donde el porcentaje creo que es menor, oscilando en un 2% aproximadamente.
Claramente en España la escala es descomunal. Oye, Juan Ignacio, la verdad es que yo creo que has centrado extraordinariamente bien el webinar y has contextualizado, ¿no? el arranque de la sesión formativa, pero ¿tienes alguna otra consideración, algún otro dato de interés que quieras apuntar para terminar de contextualizar eh, el- el- la situación de los ICO a día de hoy? Sí, por supuesto. De hecho, gracias, pero voy a ser muy telegráfico, ¿eh? Es decir, a ver, el ICO, como sabéis, ha contratado a Pricewaterhouse para monitorizar el correcto cumplimiento de los mecanismos de refinanciación y cobranza y, en general, del contrato marco firmado con las entidades financieras. Como os apuntaba anteriormente, algunas asociaciones empresariales, incluso aquí en Cataluña, PIMEC, por ejemplo, ya ha puesto en alarma aquellas, digamos, operaciones que se han formalizado entre empresas y bancos y que habrían sustituido operaciones expiradas o cercanas a su fecha de expiración con nuevas operaciones habladas por el ICO. Lanzo una pregunta abiertamente para todos los que estamos aquí. ¿Eso roza la legalidad donde estamos? Es decir, porque de alguna forma somos conscientes de que las entidades financieras también, entrecomilladamente, pues habrían aprovechado un poco de la circunstancia coyuntural, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que gran parte de las operaciones se encuentran en periodo todavía de carencia, que ya te he apuntado anteriormente, todavía no vemos a corto plazo una clara materialización del riesgo, ¿vale? Por otro lado, el volumen de operaciones ICO vinculadas a clientes con algún préstamo problemático ha aumentado significativamente. Claramente el riesgo se va a acrecentar a medida que el periodo de carencia expire. Tengamos en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea en estos momentos de ir gradualmente eliminando este tipo de ayudas, pese a que España ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio de 2022, cuando en otros países de la Unión Europea se ha cerrado esta línea de ayudas hacia finales del 2020. Y por último, no olvidemos que muchas empresas ya en dificultades pidieron estas líneas de financiación y se encuentran, y si me permites el chascarrillo, aguantando el arreón, vista la actual también moratoria concursal que existe, de la que sin duda mi compañero José Carlos os podrá hacer partícipes en el curso de este webinar. Qué interesante, Juan Ignacio. Pues como te decía, mil gracias por ponernos en contexto y por permitir que sigamos avanzando y profundizando en la materia. Si os parece, vamos a saltar a José Ramón, con el que vamos a profundizar en el modelo de gestión, modelo de organización de la reclamación, estrategias, pautas, qué limitaciones tenemos, qué limitaciones no tenemos, la afección al código de buenas prácticas. Buenos días, José Ramón. Me lanzo directamente con una pregunta. Después del contexto que nos ha dibujado Juan Ignacio, ¿a qué operaciones financieras le es de aplicación el régimen de recuperación y cobranza que aparece regulado en ese marco normativo del que nos hablaba Juan Ignacio? Muchas gracias, Darío. Gracias, si me lo permitís, un breve capítulo de agradecimientos. Es un honor estar con todos vosotros. Me permitís que os tutee. Además, hay muchas personas asistentes a las que tengo la suerte de conocer y creo que es un privilegio, también un orgullo para nuestro despacho CK Magán el poder estar con vosotros intentando poner algún punto de luz sobre algo que está en la letra de algunas normas, pero que incluso algunos contratos, pero que todavía no ha empezado realmente a aplicarse, ¿no? No se ha producido la prueba del 9 de si lo que tenemos es suficiente o no tenemos suficiente paraguas para la gestión de esta inmensa cantidad de operaciones, ese millón de operaciones que estaba aludiendo en su brillante exposición Juan Ignacio. Efectivamente, yo creo que lo más importante es recordar cuál es el perímetro, es decir, de qué estamos hablando, qué es esto de los préstamos ICO. Ojo, préstamos que están avalados no por el ICO, sino por el Estado, a través del Ministerio de Economía, con el nombre que tiene ahora, de Asuntos Económicos, etc. Es un aval directo del Estado. Por lo tanto, veremos si también se hablará de si estamos ante créditos públicos, si no lo estamos, etc. Pero fundamentalmente hay una regla, no voy a citar muchos, vamos,
Voy a intentar no citar artículos, abogados tendemos a ello, pero hay una regla importantísima que ya es del año pasado, la ha citado Juan Ignacio al principio de su exposición. Hay un Real Decreto Ley, el 5/2021, que viene a establecer qué debe hacerse en el ámbito de la cobranza, de la recuperación, de la reclamación de estas operaciones ICO que estén impagadas. Se viene a hacer luego un desarrollo, también lo ha comentado Juan Ignacio, y ese desarrollo en cascada viene a ser acuerdos de Consejo de Ministros y sobre todo los contratos marco, que también hablaremos de ellos. Pero lo importante es saber que esto viene a afectar a todas aquellas empresas y autónomos que han obtenido esta financiación y a las que es aplicable este régimen de cobranza. Recordemos que deben tener sede social en España, que deben tener ese aval público concedido siempre a través de la gestión del ICO, pero en operaciones dadas por entidades de crédito u otras entidades supervisadas por el Banco de España. Es decir, quién es el acreditado, quién es el prestatario, empresa autónoma con sede social en España, cuál es el objeto de este régimen de recuperación o de cobranza, operaciones que tengan ese aval del Estado, concedidas a través de la gestión del ICO, siempre a través de la operación en la que el prestamista, el acreditante, es una entidad financiera o supervisada por el Banco de España y que deben tener lógicamente, como entidad financiera, esa actividad profesional de concesión de operaciones, etc. Lo que es muy importante tener en cuenta es que este régimen de cobranza se aplica estrictamente a operaciones concedidas entre el 17 de marzo de 2020 y 13 de marzo de 2021. Me decís, bueno, ¿y por qué hasta 13 de marzo de 2021? Porque es precisamente la fecha de publicación de ese Real Decreto Ley que os mencionaba. Por eso, hablar de ese Real Decreto Ley. Es decir, lo que vamos a hablar de régimen de cobranza, lo que está ahora en la letra, lo que conocemos es para este tipo de operaciones. Tiene un desarrollo posterior y no me quiero extender en un artículo que ahí lo he puesto, el artículo 16, y esas dos resoluciones del Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, y en principio se va, en este régimen de cobranza de estas operaciones, se va a seguir un régimen normal, el régimen que vayan a seguir las entidades financieras respecto de la parte del crédito no avalada por el Estado. Es decir, se va a seguir las prácticas habituales, las políticas de las entidades financieras, en su caso de las sociedades a las que se delegue esta gestión, services, gestión de cobro, etcétera, y no son de aplicación, y es muy importante, a pesar del debate de si estamos ante crédito público o no, no es de aplicable la normativa de cobranza de los créditos públicos, de la ley presupuestaria. Es decir, da igual si es Galgo o Podenco, no se aplican las normas de recuperación de Hacienda, se aplican las normas de recuperación de las entidades financieras, con alguna cuestión que creo que comentaremos más adelante. Perdonad que estaba muteado. Qué interesante, José Ramón, te decía. Precisamente en base a esto que comentas y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que las coberturas de aval alcanzan al 70 o al 90% en el mejor de los casos, con lo cual, de facto, pues van a dar situaciones en las que va a haber dos acreedores, la entidad financiera y el Estado, por la parte cubierta por el ICO. ¿Quién hace la reclamación en caso de que haya un impago de la operación ICO? Bien, pues efectivamente, digamos que es la pregunta consiguiente, ¿no? Visto este antecedente, reclama el Estado, reclama las entidades, nos dividimos en la reclamación, etcétera. Yo creo que se llegó a una conclusión y a una decisión que era la lógica, la que debía esperar, ¿no? Aunque tenga ese aval público, aunque el ICO tiene lógicamente ese papel de gestor, ni tiene medios ni aplica políticas a este respecto como una gran entidad bancaria o una pequeña entidad bancaria. Con lo cual, lo que se ha decidido y está así pintado y escrito en el Boletín Oficial del Estado es que van a ser las entidades financieras, bien directamente, bien a través de los gestores de deuda, internos, externos, etcétera, quienes hagan las reclamaciones extrajudiciales y también el ejercicio de las acciones judiciales. Es decir, van a ser las entidades o los servicios o las sociedades de gestión y cobro las que lo hagan con la responsabilidad tan importante de reclamar un crédito del cual avalamos todos los españoles. Ojo, o sea que no estamos hablando de cuestiones poco relevantes, sino cuestiones muy relevantes. Es decir, estas acciones se ejercerán por cuenta y en nombre del Estado.
¿vale? Y el objeto, lógicamente, es pues el recuperar, el obtener el retorno de los importes, la cobranza de esta norma, de los importes de los créditos que la Hacienda Pública, el Tesoro Público, ha tenido que satisfacer a las entidades como consecuencia de la ejecución de los avales. En este sentido, sí que es importante que, si bien en un primer momento se estableció una regla general en la que para la cobranza de estas operaciones las entidades o los servicios o las sociedades de cobro no podían hacer ni aplazamientos ni fraccionamientos sin la previa autorización expresa, ojo, de la agencia tributaria. En principio se establece ese marco. Luego veremos que sí que ha habido una delegación y una autorización general, porque no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido que se aplicaran estas reglas tan estrictas. Ya sabéis cómo funciona la agencia tributaria a la hora de dar aplazamientos y fraccionamientos. Entonces, en principio, se establecía esta regla general, aunque se dejaba abierta una puerta para que el Consejo de Ministros, el Gobierno, pudiera hacer esas delegaciones, por decirlo de alguna manera, o aprobaciones generales. Con lo cual, veremos un poquito más adelante que eso sí que lo tenemos ya encima de la mesa, ¿vale? Entonces, lo dicho, se pueden hacer esas delegaciones y ahora lo veremos, pero ojo, para hacer quitas sobre estos créditos que estamos gestionando, y eso es posible que vengan en algún momento, el Gobierno dice que podrá, se contempla la norma, se podrá aprobar a través de un Real Decreto. Es decir, no requiere aprobación de las Cortes, no requiere que se promulgue como tal una ley con el trámite parlamentario, etcétera, sino que el propio Gobierno ya está autorizado y podrá ser, la pregunta un poco también que lanzabas antes, Darío, si vamos a tener en el futuro alguna novedad legislativa. Bueno, pues este es un as en la manga que ya está previsto. O sea que no os oculto que en algún momento se podrá sacar, en función de cómo sea la evolución económica o los criterios políticos que sean, ese Real Decreto que permita a las entidades hacer quitas de forma generalizada, supongo que con determinados límites, lógicamente. Fenomenal, José Ramón. Hablamos de aplazamientos, de fraccionamientos, de quitas. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que son palancas que forman parte del día a día de nuestra actividad y la de nuestros clientes. Y entre ellas también están las reestructuraciones y las refinanciaciones. Desde tu perspectiva y con tu conocimiento riguroso y profundo de la materia, ¿hay pautas o autorizaciones generales del Gobierno sobre posibles renegociaciones de los impagados de las operaciones ICO? Pues sí lo hay. Además es absolutamente clave esto. Primero descendiendo un poco más o aterrizando un poco más o intentando visualizar cómo se va a tener que gestionar esta deuda en el futuro, hay un problema práctico que creo que a todos nos puede preocupar. Yo, por mi vida anterior en Sareb, os podéis imaginar el lío que podía haber a la hora de demandar créditos que habían traspasado a Sareb, pero que estaban concedidos a lo mejor por una caja de ahorros que se había integrado luego en un banco, que luego bueno, era un lío espectacular. Lo que nos dice ahora la ley, ojo, la ley directamente, es que para gestionar esta deuda que ya hemos visto que está avalada por el Estado, esta deuda de operaciones ICO, gestionadas por el ICO, pero avaladas por el Estado, no es necesario tener un poder notarial. Es decir, si se ha concedido la operación por una entidad financiera y la entidad financiera delega la gestión de esta recuperación de impagados en cualquier compañía especializada, profesional en la gestión de cobros, por la simple delegación, por el contrato que existe de prestación de servicios, con las autorizaciones correspondientes, no será necesario recabar del Estado un poder notarial. Y nadie nos va a poder decir, bueno, pero ¿usted qué hace reclamándome una parte de aval público? Usted no es el Estado, usted no es la agencia tributaria. No, sí que lo puedo reclamar, oiga, y me está amparando la ley. Me está amparando la ley, incluso para el ejercicio de acciones judiciales. Es decir, si se va a tener al final que interponer una demanda ante los juzgados, pues será el procurador y el abogado, Jorge Camadán, ojalá, el abogado que inicie esa reclamación, el que sin necesidad de un poder notarial del Estado, ojo, sino invocando directamente la ley, pueda representar al Estado en esto. O sea, yo creo que es honestamente algo, bueno, positivo dentro de todo el marasmo de legislación que hay y de que estamos hablando de algo futuro, pero esto parece que queda bastante claro. Y respecto, Darío, lo que efectivamente estabas comentando,
esa prohibición en principio que decía, oye, que no se va a poder hacer fraccionamientos y aplazamientos, recordando el régimen tan limitativo que tiene la agencia tributaria, pues nos encontramos con que el Consejo de Ministros, yo entiendo que con buen criterio en este caso, ha dicho a las entidades financieras, señores, están autorizados para conceder aplazamientos y fraccionamientos hasta un máximo de 12 meses. Hasta un máximo de 12 meses, con lo cual la gestión extrajudicial, hombre, yo creo que deja un margen importante, No se va a tener que estar solicitando al Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, ¿me dejas hacer un calendario de pagos con el cliente moroso que es que me dice que, imaginaos, el tapón que se puede producir en la agencia tributaria, las solicitudes, si es aplicable o no las normas de silencio administrativo, bueno, un lío de análisis. Oye, también hay un paraguas legal para, en la fase prejudicial, llegar a estos aplazamientos y fraccionamientos. Eso sí, lo único que dice la ley es, dice, oiga, se puede llegar, pero los pagos se tienen que hacer de forma mensual. Nada de hacer un bullet, nada de decir, oye, a los 12 meses ya me pagas. No, calendario de pagos, lo cual a mí realmente creo que es algo, pues bueno, razonable. Empieza a dejarse un poquito de margen a los profesionales de la recuperación para llegar a estos acuerdos extrajudiciales. Y respecto, incluso, el caso de que ya se haya hecho la reclamación judicial, ya se ha presentado la demanda y nos dice además la ley, incluso en el caso de que ya se hayan anotado embargos, ojo, o sea, has demandado, se han anotado embargos, se están haciendo retenciones, se ha embargado el piso, lo que sea. Bueno, pues en este caso también, según los criterios que tenga la entidad acreditante, la prestamista o la sociedad que esté gestionando esos créditos, se podrá establecer un acuerdo de pago independientemente de si se han ejecutado o no los avales. Al margen de que se haya reclamado ya el ICO el pago, se puede establecer ese calendario de pagos. Y aquí nos dice que no hay una limitación temporal. Hemos visto que en la fase prejudicial se decía que eran solo 12 meses máximo para hacer ese calendario de pagos. Bueno, pues nos dice la norma que en el caso de iniciar la demanda, incluso anotados los embargos, etcétera y tal, se puede llegar a un acuerdo, un calendario de pagos, según las políticas o los criterios de la entidad acreedora y según los plazos y periodicidades que tengan por conveniente, lo cual, hombre, pues parece que es razonable. ¿Por qué se establece esto, en mi opinión? Pues lógicamente, como aquí van dos juntos, que son la entidad acreedora y el Estado, pues, hombre, el acuerdo al que llegue la entidad acreedora está en defensa de sus propios intereses, con lo cual creo que también, en mi opinión, es algo positivo porque se está dejando que el terreno de juego, hombre, pues no esté constreñido en exceso. Con toda seguridad nos vamos a encontrar en el día a día con estas complicaciones y ahora José Carlos nos hablará de ellas en el plano concursal, donde puede que adquieran una dimensión todavía más compleja. Pero antes de terminar, José Ramón, me interesaría mucho conocer tu perspectiva desde la visión del Código de Buenas Prácticas. ¿Cuáles son las medidas principales que se contemplan en el Código de Buenas Prácticas con relación a estos préstamos ICO-COVID? Bueno, pues sí, el Código de Buenas Prácticas voluntario, y digo voluntario, se han unido a él pues más de 100 entidades supervisadas por el Banco de España, de actividad financiera, etcétera. Yo creo que aunque hay algunas que no se han adherido, y es verdad que tiene dos distintas versiones, una que salió en mayo del 21, luego otra que se modificó posteriormente en el mes de noviembre del 21, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que este Código de Buenas Prácticas se ha adherido la inmensa mayoría de las entidades de España, y sobre todo por volumen de actividad crediticia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es esto del Código de Buenas Prácticas? Bueno, pues esto implica que las entidades bancarias que se han adherido al mismo, pues se obligan, recordar ya que en el 2012 lo hubo, en el momento de los préstamos hipotecarios, etcétera, a hacer una serie de compromisos que tienden a que se facilite al deudor pues la renegociación de sus posiciones. Entonces, hay una cuestión importante y es que el código impone, lo cual también es lógico, que se hagan todos los esfuerzos posibles por parte de la entidad de llegar a una solución global, no solamente de la parte avalada, sino también por la parte no avalada por el Estado. Es verdad que se ajusta el Código de Buenas Prácticas a un importe máximo de estos acuerdos que pasa de 1.800.000 a 2.300.000 y como estamos en un marco de voluntariedad,
pues la empresa que ha recibido ICOs y siendo conocedor de que su entidad bancaria ha suscrito o se ha adherido a este Código de Buenas Prácticas, e insisto, son prácticamente todas las entidades bancarias de España, el 99% de los créditos ICOs están con este paraguas del Código de Buenas Prácticas, y 99%, lo digo, 99% o más, va a ser la empresa deudora la que tenga que solicitar la aplicación del Código de Buenas Prácticas. Oiga, que yo me quiero adherir al Código de Buenas Prácticas. Entonces, aquí, bueno, pues el Código de Buenas Prácticas da varias opciones. Las opciones que da fundamentalmente son la de extender el plazo. Para ello, pues hay una serie de requisitos, la verdad es que bastante extensos, o bien convertir el préstamo en participativo, ojo, o bien, en su caso, hacer una quita. Sustantivamente es eso. Fenomenal, José Ramón, con lo cual los acuerdos de renegociación en el marco del Código de Buenas Prácticas, ¿qué virtualidad tienen desde tu visión? Yo creo que son, a ver, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Y introduzco también otra variable que es interesante, luego José Carlos la comentará, que son la inminente reforma de la legislación de insolvencias concursal, que va a dejar con poco margen a los juzgados y afortunadamente va a primar los acuerdos de reestructuración, y en esos acuerdos de reestructuración en muchas ocasiones también van a estar préstamos ICO. Evidentemente, hemos visto el enorme peso que tienen los préstamos ICO en el endeudamiento del tejido empresarial español, con lo cual estos acuerdos a los que alude el Código de Buenas Prácticas y que imponen o permiten determinadas soluciones, lo que sí que tienen es la premisa de incluir la totalidad de la posición crediticia, de la exposición que tenga un deudor, ya sean operaciones ICO, ya sean otro tipo de operaciones. Es decir, lo que se busca es una solución global, lo cual también creo que es positivo, y las entidades están en esa línea. Es decir, no voy a solucionar solamente un préstamo, no, voy a solucionar la situación de endeudamiento que tiene un cliente. Con lo cual, yo habéis visto que intento ser lo más positivo posible, porque aquí vamos a tener muchas dificultades y no hemos hablado de todo lo que es el pari passu, algunas cuestiones relacionadas en cómo se va a gestionar realmente la reclamación de impagos, de si la reclamación de aval tiene que hacerse transcurrido 90 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que el Código de Buenas Prácticas, al que se han adherido todas las grandes entidades españolas y muchas pequeñas, insisto, nos va a permitir más herramientas para posibilitar esa reestructuración y al final el recobro, ¿no? O sea, que yo en ese sentido soy razonablemente positivo, sin perjuicio de que va a haber muchas dudas y muchas trabas a la hora de poner en marcha estos mecanismos. Magnífico. José Ramón, mil gracias porque creo que has sin duda alguna arrojado luz acerca de todas estas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa. Ahora seguramente profundizaremos más en alguna de ellas, por ejemplo, en la alusión que hacías ahora a la regla pari passu y su trascendencia dentro del ámbito concursal, ¿no? Con la que abrimos este bloque con José Carlos para hablar de la trascendencia de los préstamos ICO en el ámbito concursal. Solo una pequeña cuestión antes de seguir avanzando. Os recuerdo que a todos los asistentes que tenéis la posibilidad de formular vuestras preguntas acerca del tema que estamos tratando, que es de rabioso interés y actualidad, a través de la plataforma de GoToWebinar. Podéis formular vuestras preguntas ahí, las recogeremos y las trasladaremos a los ponentes a la finalización. José Carlos, si te parece, iniciamos el bloque de concursal. Todos estamos ilusionados y esperanzados con la llegada de esa reforma del texto normativo, una ley concursal que apenas ha experimentado modificaciones y reformas desde su entrada en vigor. Creo que apenas 30 y pico, 34, 35, hemos salido como a 2,5 reformas anuales desde que entró en vigor en el año 2003. Es más que una ley concursal, parece un reglamento, una ordenanza municipal que se va cambiando todos los años. Es una cosa extraordinaria. Pero desde tu perspectiva y conocimiento profundo de la materia concursal y tu extraordinaria experiencia en el ámbito de la insolvencia, el mundo de los préstamos ICO
dentro del contexto concursal en el caso de que se produzca un concurso de prestatario que esté avalado? ¿Qué ocurre? ¿Quién tiene que comunicar esos préstamos ICO y cómo debe de hacerlo? ¿Quién se persona en el concurso como acreedor y con qué calificación? ¿Cuál es tu opinión acerca? No, gracias. Pero doy las gracias también con el resto de mis compañeros a ANGECO por contar con nosotros para impartir este webinar y sin más preámbulo, y a ti por la generosa presentación que nos has hecho, exagerada, pero se agradece igualmente. ¿Qué pasa en el concurso? Finalmente el deudor avalado pues, es insolvente, no consigue refinanciarse, no consigue un acuerdo y acaba en el concurso, ¿no? Lo habían dicho mis dos compañeros, no debo olvidar, el acreedor por el aval es el ministerio, es decir, es el Estado, ¿no? Entonces, por eso deja muy claro la normativa que es el abogado del Estado el que se personará por todos los avales ICO de todas las entidades que eventualmente tuvieran financiación avalada por ese concreto concursado. Pero la comunicación la hará cada entidad. O sea, la gestión también la comunicación del crédito se delega en la entidad. El Ministerio no va a hacer ese esfuerzo, simplemente hará una personación diciendo que todos los avales ICO que se han comunicado, como cuando esa persona, o que se van a comunicar después, porque cada entidad lo irá comunicando dentro del plazo legal cuando estime oportuno, pero que se le deben de reconocer al Ministerio, y el Ministerio está representado dentro del procedimiento no por las entidades que hacen labores de gestión, sino por el propio abogado del Estado. Y un efecto muy importante, que también levantó cierta polémica al principio, es que el autodeclaración del concurso produce la subrogación automática del Estado en la parte avalada, se haya ejecutado o no se haya ejecutado el aval, que probablemente en muchos casos no estará ejecutado o no estará completamente ejecutado. Como comentaban también mis compañeros, sabemos que se avala entre un 60 y un 80%, dependiendo del tipo de empresa, microempresa, autónomo, pyme o no pyme, y si es financiación nueva o refinanciación de circulante, pero esos son los porcentajes. Probablemente digo, no estará ejecutado, ¿por qué? Porque en caso de impago, al margen de que la entidad, por ejemplo, haya dado por vencida toda la deuda y esté reclamando extrajudicialmente el 100% del importe, eso no le afecta al Estado. El Estado no pierde el plazo, con lo cual se le podrá ir ejecutando el aval en los vencimientos pactados originariamente. Y de hecho, como ha dicho también José Ramón, solo cuando han pasado 90 días de un impago cabe reclamarle al Estado, y se hace por reclamaciones trimestrales, con lo cual y luego esas reclamaciones trimestrales, que en un Excel, una aplicación que tiene con el ICO, que eso se gestiona cada entidad con el ICO, reclama, el Estado te irá pagando a los 60 días de que se ha informado del trimestre anterior que se ha producido el impago. Entonces va a ir pagando poco a poco. Pero da igual que se haya ejecutado una parte o mayor o menor, en el momento que se cae el concurso, ese 80% a quien se debe reconocer, porque se produce esa subrogación como automática y SLG, es al Ministerio. Aunque luego, como digo, el Ministerio irá pagando a través del ICO en sus respectivos vencimientos. Y la otra característica importante es que en esa comunicación que tiene que hacer la entidad, que no lo hace, como decimos, el abogado del Estado ni el Ministerio, comunicar toda la operación de manera segregada. Comunicará, pues en el 70% de este préstamo es el Ministerio de Economía, que hay que reconocérselo, y el 30% es a nosotros aquí, más los intereses, más otros gastos, como sabemos, el aval solo también se ha dicho ya, solo afecta al principal, pues esos otros créditos se le reconocerán a la propia entidad financiera. ¿Y cómo lo hará? Pues con sus mecanismos de gestión de los créditos, una parte más de la gestión es con el concurso, pues hacer la correspondiente comunicación y hacer luego el seguimiento, digamos, del procedimiento, pues a través de su propia representación con abogado y procurador de esa entidad. Por tanto, se subroga automáticamente el Estado en toda la parte avalada, irá pagando cuando irá pagando en la relación interna con la entidad financiera, y el abogado del Estado es el que jurídicamente va a representar al Ministerio, y veremos más adelante que es el que tiene el mando, y las entidades son solamente gestoras con los límites y las autorizaciones que veremos viendo le va a decir el Estado, básicamente a través de la agencia tributaria. Esa es un poco la situación. José Carlos, ¿podríamos decir que la personación a través del abogado del Estado
y el reconocimiento en la parte proporcional que corresponde a cada uno de los acreedores sería el equivalente a lo que ocurriría, por ejemplo, en la personación en un concurso de un préstamo sindicado? Bueno, yo creo que no. Lo que sucede, lo que ha querido, yo creo que la norma aquí es qué pasaría en un préstamo avalado que no fuera por el Estado, ¿no? Que tuviera que la entidad, que su crédito es suyo, tiene un aval, por ejemplo, de un administrador, de un socio, de un tercero, de la matriz del grupo. El crédito se le reconoce solamente al que ha dado el préstamo, que es a la entidad. Y el avalista que puede pedir que se le reconozca un crédito contingente, porque es posible que se ejecute el aval, y entonces yo me subrogue en la posición. No, lo que no ha querido el Estado es que su crédito tuviera la calificación de contingente. Por ejemplo, que eso tiene de que no vota en un convenio y otras circunstancias adicionales. Es decir, no, a mí se me reconoce por la cuantía íntegra, básicamente ahora vemos la calificación también, principio ordinario, pero puede ser incluso mejor calificación. Y no quiero que se me tenga como contingente, de verdad que tampoco se le reconoce como se reconocería un crédito público, aunque ellos defienden que es un crédito público, ¿no? Pero es un poco la relación. En el sentido que tú dices, puede ser el abogado del Estado, cuando habla por todos los que tiene de todas las entidades, pues evidentemente está como unificando, ¿no? La representación, pero claro, no es en nombre de las entidades como pasa al banco agente, sino es que es suyo. Es que como se le ha reconocido a él, yo hablo por mis créditos y cada entidad que hable por su 20%, su 30%. No me tengo que poner de acuerdo con las entidades, ¿no? Como si hace un banco agente en un crédito sindicado. Y luego todas las decisiones por mayoría. No funciona así. Yo voy a tener plena autonomía en el concurso con el crédito que a mí se me ha reconocido como ministerio por el importe íntegro avalado, independiente del nivel de ejecución. Entendido, creo que además lo has explicado de una forma verdaderamente clara y transparente. Precisamente con relación a esto que comentabas, ¿cómo se califican entonces los préstamos ICO en el concurso? Y lo comentabas ahora, ¿se considera que son créditos de derecho público o no? Pues mira, es un tema debatido doctrinalmente, ¿no? De luego, para el Ministerio y para la Abogacía del Estado y para la Agencia Tributaria, ellos no tienen ninguna duda. Y para el ICO. Ellos han puesto por escrito, para ellos es un crédito público. Yo tengo mis dudas porque ¿qué hace que un crédito sea público? No basta con que la titularidad, que en este caso no hay duda, es de una administración pública o de un organismo público dependiente de alguna administración territorial, sino, como dice la Ley General Presupuestaria, hace falta que ese crédito se haya concedido en el marco del ejercicio de potestades administrativas. Y si no, por lo tanto, hay muchos créditos privados que pueden tener también las administraciones públicas. Yo creo que este segundo requisito es dudoso que en este caso se pueda decir que se da. Pero, como decía antes, también creo que José Ramón, pues es una discusión que a efectos prácticos tiene una relevancia práctica muy escasa. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos si fuera un crédito público? Pues tiene unos privilegios, por ejemplo, ¿no? Aquí se dice que no, que el crédito será, en principio, digo ordinario, porque así lo dice la normativa, como el principal del banco, que será, en principio, ordinario, ¿no? Pero digo, en principio, porque realmente lo que le importa al Estado es que tenga la misma calificación que va a tener la parte no avalada, el 20 o el 30% no avalado. ¿Por qué puede ser que no sea siempre ordinario? Porque a lo mejor el banco, aparte del aval del Estado, ha conseguido otro tipo de garantías personales, otras personas que también avalan o de carácter real, ignoraciones, prendas. Entonces, la parte del crédito no avalado tendría carácter de privilegio especial. Por ejemplo, si tuviera una hipoteca adicionalmente al aval bancario. Entonces, ¿qué quiere el Estado? Yo también gozo de la hipoteca. A mí se me tiene que reconocer el mismo calificación que tiene la entidad financiera. Si no hay otras garantías, que la mayoría yo creo que se ha concedido básicamente con el aval bancario y el aval del Estado y no gozan de otra garantía, pues sí será un crédito en principio ordinario. Pero como digo, aquí ya empieza a jugar esa regla, como decíamos antes, de par y paso. Yo quiero estar en la misma situación que los demás. Y eso también pasa con la recuperación. Si se cobra algo en el concurso, pues nos repartimos proporcionalmente. Es decir, digamos, sufrimos la pérdida en la misma medida. Que se cobra un 50% del crédito, por ejemplo, pues y yo tengo instaurado un 80, pues 40, que es el 80 para el Estado y 10 para la entidad de crédito. Y sufrimos la pérdida de manera proporcional. ¿Por qué tampoco tiene tanta relevancia es que es crédito público o no? Otras cosas que tienen crédito público. A mí no me podéis arrastrar una financiación. No es financiación, no es pasivo financiero a efectos de un acuerdo de homologados de financiación. No puede ser afectado por un acuerdo extrajudicial de pagos. Todo eso la norma dice que sí, que esta financiación hablada por el ICO
pues puede ser sometida a un acuerdo extrajudicial de pagos, que le queda poco vida, pero bueno, que ahí está todavía y poco éxito. Sí puedes estar sometido a un acuerdo de refinanciación y por tanto se obtendrán las mayorías y, digamos, no vota a favor de ese acuerdo la agencia tributaria, es el Estado, pero se alcanza la mayoría sin el voto favorable de la administración pública, pues le afectan lo que se haya acordado en quitas y en esperas en este acuerdo de refinanciación. Y como tenéis comentado antes, no es un crédito público tampoco a efectos de autotutela del Estado, que puede hacer Hacienda, que te pueden barrar directamente, ¿no? La reclamación y la ejecución pues tiene que ir como un privado, ¿no? Tiene que ir por la vía judicial y, sin embargo, te lo tendrá que declarar un juzgado, no puede otorgar la autoridad. Entonces, si le faltan todas esas prerrogativas, no tiene autotutela, puede ser incluido y arrastrado en una acuerdo extrajudicial de pagos, en un acuerdo homologado judicialmente como pasivo financiero, y la calificación no va a ser como conocemos que se califican los créditos públicos, con un privilegio en una cuantía determinada, sino que va a tener la misma cantidad financiera, normalmente ordinario, pues realmente no hay, es una discusión, como digo, de muy poco alcance y en la práctica no funciona como un crédito de derecho público en el concurso ni en los acuerdos preconcursales. Fenomenal. Una pregunta. Ahora, al hilo de lo que estabas comentando, me surge una cuestión. En una eventual fase de convenio, entonces, ¿quién decide el voto por parte del prestamoico? Esto cambia. El convenio, el voto lo tiene quien representa al ministerio en ese 70-80% que tiene reconocido en el concurso. Y por tanto, votará el ministerio. Lo que se es, otra vez, la entidad financiera, ¿qué hace? Va a hacer labor un poco de evaluación, ¿no? Si hay un convenio, pues lo analiza y por tanto le pasará, o en su caso, un informe al ICO. Y el ICO se lo pasará al ministerio, a la agencia tributaria realmente. Pero quien toma la decisión de apoyar o no apoyar un convenio es la agencia tributaria. De hecho, se especifica específicamente que no es el abogado del Estado, aunque esté personal un abogado del Estado del Ministerio, no es ese abogado del Estado el que decide, sino el específico de la unidad de recaudación de la agencia tributaria del lugar en el que esté. Y para provincias pequeñas donde no hay un abogado del Estado de la agencia tributaria específico, y solo hay el abogado del Estado, digamos, del Ministerio, debe de pedirle a la agencia de recaudación que le diga qué tiene que hacer y que le ordene, por tanto, si él, como abogado del Estado en nombre del Ministerio, vota a favor o en contra o se abstiene en el convenio. Por lo tanto, ahí sí que la entidad de crédito no tiene nada que hacer y todo está... Pongo un ejemplo que me surgió en una jornada que tuve hace un par de semanas en el Colegio de Abogados sobre la nueva normativa que viene y tal. Hemos contado un ejemplo que había pasado. Habían llegado a un convenio, habían negociado con los acreedores, con un plan de viabilidad, a los bancos se lo presentan, les parece, bueno, que puede ser razonable, pero dicen, pero es que no te lo podemos apoyar porque esto no es cosa nuestra, tendrás que hablar con el Ministerio, con el ICO. Van al ICO y dice el ICO, no, es que yo tampoco tengo, yo gestiono otras cosas, pues esta decisión no es mía, es de la agencia tributaria. Van a la agencia tributaria y la agencia tributaria no quiere ver el plan de viabilidad, no quiere que se lo expliquen, dice, no, aquí es muy sencillo. Un porcentaje importante a la firma y aplazamiento de 12 meses con garantías. ¿Qué pasó? Pues que no se aprobó el convenio. Esa es la situación que no podemos ver, por desgracia, en los convenios concursales por ese protagonismo que de pronto asume de manera única la agencia tributaria. Y, por tanto, ¿qué pasará? Si como tenga mucha deuda avalada y sea muy importante por el convenio, yo soy bastante pesimista. Es verdad que, aunque si la agencia tributaria no apoya el convenio y tú tienes mayorías para tener con deuda no avalada la aprobación del convenio, como a estos efectos no tienen el privilegio del crédito público, pues sí pueden ser arrastrados al contenido del convenio, pero no lo va a apoyar. Creo yo, la posición de la agencia tributaria, en principio, va a ser más de funcionario que no quiere tomar responsabilidades, que de ser sensible o empático con conservar el tejido empresarial del puesto de trabajo. Ese es mi pronóstico, por lo menos al principio. A lo mejor luego, pues ante la avalancha, pues recibe instrucciones del Ministerio de mayor flexibilidad. Ya sabemos que para la agencia tributaria las quitas es algo que es impensable, solo aplazamientos y con garantías en su planteamiento histórico y ahí se mantienen, yo creo, por ahora todavía.
Pues esperemos que, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos, sí que valoren esa posibilidad de tener una mayor flexibilidad, ¿no? Porque yo creo que vamos a necesitar flexibilidad para adaptarnos a este nuevo contexto que nos ha tocado vivir, ¿no? Oye, y una última pregunta. Creo que estamos cumpliendo el horario del webinar perfectamente. Hay varias preguntas formuladas por la audiencia. Vamos a tener 15 minutos para poder resolverlas, pero sí que me gustaría cerrar este bloque concursal y lo apuntaba José Ramón a la finalización de su bloque en su última pregunta, lanzando una pregunta, José Carlos, con relación precisamente a la regla pari passu. ¿Cómo influye la regla pari passu en el concurso? Aunque lo hemos apuntado ya, pero por si puedes profundizar un poco más. Sí, influye en general en toda la gestión del crédito, no solo en el momento de la fase de concursal, también con anterioridad, ¿no? La idea del Ministerio es básicamente una interpretación muy extensiva, porque en principio sería esto que hemos dicho, oye, vamos de la mano en esto. Cuando si hay una pérdida no la repartimos, ¿no? Si se cobra solo el 50% del crédito, no es el 50%, primero te cobras tu 20% y yo sufro toda la pérdida, sino que repartimos proporcionalmente la pérdida entre los dos, ¿no? Pero no queda ahí. Como hemos dicho, si tú tienes otras garantías que tú has conseguido, yo quiero estar en esas garantías. Y si tú consiguieras recuperar de que ha avalado el socio único o mayoritario o los administradores y ahí recuperas, el 80% para mí, o el 70%, que es lo que tengo avalado, y lo demás para ti. Tengo que estar en esas garantías también. Y otra cosa todavía más, que creo que puede ser todavía más peligrosa o más obstaculizar más las refinanciaciones y los acuerdos, ¿no? Que es lo que hemos conseguido ver ese contrato marco que es confidencial, pero que hemos tenido pues, de ver alguna de pasada, nos han dejado ver alguna cosa, alguna entidad, que había una regla que era tremenda porque se la leo a ustedes literalmente. Dice, la entidad se obliga a no refinanciar ni a reestructurar las operaciones que tenga suscritas antes del 17 de marzo de 2020. Eso da una cláusula de ese modelo de contrato marco, ¿no? Claro, a las entidades, cuando habéis comentado alguna, cuando llegaron eso, decía, esto es un error. Esto está ahí, pero se ha colado, pero se entró algún borrador. Pero ¿cómo va a ser que yo no puedo refinanciar una deuda que yo tengo concedido a este cliente al margen y que no le afecta al aval? Pues yo puedo refinanciar y llegar a los acuerdos que quiera, ¿no? Y preguntaron, oye, al ICO, oye, esto está mal, ¿no? Esto no significa esto, ¿no? Entonces, ha habido como una aclaración. Y la aclaración es, bueno, no es que no podéis refinanciar, es que si refinanciáis esa deuda no avalada anterior a que se empezara a hacer lo ICO que tú tienes con ese deudor que sí tiene otra deuda que sí está avalada, pues lo mismo, me aplica la regla pari passu. Es decir, no me puede perjudicar. No puede ser que esa deuda, obteniendo unas garantías, se ponga adelante para cobrar y que luego nuestra pérdida sea mayor en el préstamo de ICO. Cualquier garantía que tú obtengas en esa refinanciación, como da más plazo, a lo mejor haces una quita, consigues una hipoteca, incluso de un tercero para esa refinanciación, yo mojo en esa hipoteca. Cualquier otra garantía que tú te dejo refinanciar siempre y cuando todo lo que tú obtengas de garantía y eso, la recuperación que por ahí te venga, yo tengo que tener derecho a participar también, ¿no? Y le ponía una pregunta yo también en la presentación. ¿Esto qué es? Esto es, en mi punto de vista, decir, tenéis que contar tanto con nosotros, os dificulta tanto a las entidades de crédito el tener el grano en el zapato del crédito ICO, que oye, lo tenéis muy fácil, renunciar al aval y ya podéis hacer lo que queráis. Podéis refinanciar como queráis, ya no tenéis que pedir permiso para nada, podéis hacer las quitas, las esperas, las garantías y todo para vosotros. Renunciar al aval. Y no me extrañaría que cuando el porcentaje sea pequeño en el conjunto del pasivo que se refinancia y cuando no sea muy importante para la entidad la pérdida que significa perder la garantía a menos que el Estado, que es una garantía de que vas a cobrar seguro el 70-80%, pues que para conseguir viabilizar la empresa y no sufrir pérdidas en el resto, en el conjunto, que la operación es buena para el banco, pues a lo mejor se planteen renunciar al aval como la forma más sencilla de quitarnos el problema, ¿no? Dependerá del peso, ¿no? Del peso que tenga relativo la deuda avalada con ICO con el conjunto de la deuda que como banco, como entidad tengo con ese deudor. Eso es un poco lo que yo creo que puede pasar. Pero vamos, que esto es un...
Interesantísimo, José Carlos. Mil gracias. Magnífica exposición. Yo creo que ha resuelto muchísimas dudas de las que a todos nos sobrevuelan hoy por hoy. Tenemos varias preguntas de la gente que está participando en el webinar, bastante interesantes todas. Nos quedan 10 minutos. Creo que no nos va a dar tiempo a profundizar, si queremos cumplir rigurosamente el horario, a profundizar en la respuesta, pero si os parece, las comparto con vosotros porque creo que sí que sería interesante que les pudiéramos dar respuesta. Si queréis, yo las lanzo y vais recogiendo el testigo cualquiera de vosotros. Por ejemplo, aunque hemos hablado de ello, nos piden si podemos aclarar qué papel tiene PricewaterhouseCoopers en la recuperación de la deuda de los préstamos ICO. ¿Va a tener un papel protagonista en las tareas recuperatorias o en la monitorización de tareas recuperatorias? Juan Ignacio, por ejemplo, te la lanzo a ti. Por cierto, bienvenido, que has podido conectar la cámara. Y qué guapos todos, oye. A ver, voy a ir muy al grano, Yo creo que no nos tenemos que preocupar. Es decir, Pricewaterhouse lo que hace es un poco de lo que denominaría yo compliance officer, ¿no? Es decir, monitorizar un poco el proceso y un poco también, lógicamente, que el correcto cumplimiento de los mecanismos de refinanciación y cobranza se estén produciendo en las líneas marcadas, ¿no? Si el temor es que Pricewaterhouse se vaya a convertir en el principal recobrador de créditos en el país, pues yo creo que tenemos que estar totalmente tranquilos porque no es el caso. Es decir, creo que está actuando un poco de compliance, es decir, un poco gestionando y valorizando que todo se esté haciendo conforme a las instrucciones dadas, y ese es un poco el objetivo que tiene Price en este ámbito, en estos momentos. Fenomenal. Os traslado, aparte de las preguntas, los agradecimientos y las felicitaciones, porque muchas de estas preguntas empiezan con muchas gracias por el magnífico webinar, muy interesante y práctico webinar. Felicidades a los organizadores. Quiero decir, muchas gracias a vosotros y a todos los que estáis participando de un lado y del otro lado de la cámara, porque efectivamente está siendo un webinar interesantísimo. Otra pregunta muy interesante. En el caso del concurso de acreedores, te la lanzo a ti, José Carlos. ¿La garantía del Ministerio de Asuntos Económicos a través del ICO aplicaría únicamente al titular del crédito o también a los avalistas si estos también entrasen en concurso de acreedores? Entiendo que se refiere a que hubiera otros avalistas del mismo crédito. Exacto. Aparte del aval del Estado, ¿no? Exacto. Pues evidentemente, si esos avalistas van a concurso, el crédito que tienen avalado se tiene que insinuar y se produciría otra vez lo que hemos dicho de que con el auto de creación del concurso, en ese crédito de la entidad financiera se subroga automáticamente el 70-80% avalado la entidad de crédito, porque además de la forma también de garantizarse que el par y paso se cumple en ese concurso, que ahí lo que se recupere, pues a los créditos ordinarios, pensando que es ordinario, se les da un 20%, como un 20%, pues yo cobraré un 80% de ese 20% y la entidad el 20% de ese 80%. Cuando sí, yo creo que esa será, si va a varios concursos porque hay otros avales, pues la misma regla. No se le va a reconocer el 100% del crédito a la entidad financiera, sino que se produce la subrogación automática también. Fenomenal. José Ramón, una pregunta que creo que es muy interesante para ti también. Con relación al límite de 12 meses para aplazamiento y fraccionamiento, ¿es posible superar ese calendario de acuerdo a las condiciones particulares de cada entidad? Pues ahora mismo no. Se da una paradoja, y la paradoja es que esta limitación de los 12 meses es para la fase amistosa, para la fase prejudicial. Lo que nos está dando esta autorización, que si alguien la quiere mirar, está en la resolución de 12 de mayo del 21 de la Secretaría de Estado de Economía. Lo digo por si alguien quiere mirarla. El BOE del 13 de mayo del 2021. Hay dos resoluciones, pues una de ellas, una aprueba el Código de Buenas Prácticas y otra régimen de cobranza. Lo que nos está diciendo ahora mismo es que esta autorización general vale exclusivamente para la reclamación amistosa. Pero la paradoja está en que si precisamente en esa gestión de cobro empezamos y trabamos embargos incluso, es decir, empezamos una demanda judicial
e incluso hemos llegado a una fase de embargos. En ese momento sí que nos dice textualmente este acuerdo del Consejo de Ministros sobre el régimen de cobranza, en este caso el plazo y la periodicidad de los pagos en ese acuerdo de aplazamiento. En este caso, el plazo y la periodicidad de los pagos serán los estipulados por la entidad según sus políticas internas. Es decir, fase prejudicial, máximo 12 meses y pagos mensuales. Fase judicial, judicializada ya la reclamación, se puede llegar a ese acuerdo según las políticas internas, tanto en plazo como en periodicidad. Lo cual, pues bueno, parece que lo que está haciendo es que deja mucho más margen de maniobra, desde luego, para la deuda judicializada. Muy interesante, José Ramón. Nos quedan 4 minutos para terminar, pero hay aquí un par de preguntas que están interconectadas que me resultan muy interesantes y no hemos hablado de ello a lo largo de las 3 presentaciones, pero que forma parte de nuestro día a día, que es la venta o la cesión de créditos NPL de carteras fallidas de entidades financieras. Lanzan aquí una pregunta muy interesante. ¿Pueden los bancos o el Estado vender estas deudas a terceros? Y en caso positivo, en caso de que puedan venderlas, ¿tienen estos terceros las mismas obligaciones que la entidad de origen respecto al Código de Buenas Prácticas? La lanzo. ¿Quién recoge el guante? José Carlos, da igual. No se pueden vender estas carteras de NPL y, por tanto, si vuelvo a lo que decía antes, si para la entidad resulta interesante vender las carteras, tendrá que renunciar al aval. Porque, mientras tanto, el Ministerio no te deja que vendas la cartera porque tiene contigo un código de buenas prácticas y tú tienes con el ICO un contrato de marco para la gestión que no sería oponible al tercero. Entonces, perdería gran parte de su situación, digamos, privilegiada. Entonces, no te deja venderlos. Ni siquiera esa parte, perdona, José Ramón, ni siquiera la parte no cubierta por el aval del ICO, ¿no? No se puede fraccionar. A mí yo añadiría que se va a producir una circunstancia curiosa, porque va a haber cada vez más presión por parte de las autoridades bancarias, y lo estamos viendo ya, en desaguar créditos, es decir, la venta de carteras de impagados no solamente es algo que haya tenido su momento, sino que cada vez va a ser mayor por las obligaciones de exigencias de capital en la Autoridad Bancaria Europea, etcétera, 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 versus lo que está comentando José Carlos, la situación de, oiga, no puede usted vender, si quiere vender, está renunciando ya al aval, lo cual puede ser que el balance, mejor dicho, la cuenta de resultados de la entidad bancaria sufra como consecuencia de tener esos impagados durante más tiempo del que se establezca y, sin embargo, tenga la dicotomía de decir, bueno, no puedo renunciar al aval del Tesoro, etcétera, del Estado. Pues también yo creo que esa es una cuestión que a lo mejor tiene algún desarrollo legislativo. Aquí, si me permitís, la cuña, en el Colegio de Abogados vamos a ver, y estará José Carlos como ponente y algún miembro como el presidente de ANGECO, próximamente lo que se vaticina como la transposición de una directiva muy importante sobre venta de carteras, etcétera, y que creo que es un tema bastante interesante también. Está, yo creo, ahora mismo encima de la mesa. Ese último punto, disculpa Juan Ignacio, da como para otro webinar que seguramente se organizará a futuro porque ahí vamos a tener, los próximos 2 años van a ser muy interesantes con relación a la transposición de la directiva. Juan Ignacio, perdona que te he interrumpido. No, que yo simplemente añadir a lo que han acertadamente dicho mis compañeros, que evidentemente muy a nuestro pesar, es decir, que no se van a producir estas ventas de carteras a nuestro pesar porque ya la propia normativa y los acuerdos existentes lo impiden. ¿Qué hay detrás de todo ello? Yo creo, sinceramente, es una opinión muy personal, es decir, es que, bueno, todos hemos oído hablar de los fondos buitres, evidentemente lo que se pretende es precisamente que un poco cortar la entrada a este tipo de fondos en la adquisición, lógicamente, de este tipo de créditos. Es decir, bueno, si queréis entrar, pues desde base vas a perder esta serie lógicamente, de cuestiones que lógicamente os benefician. Yo creo que es mi percepción personal y es un poco para que todo quede un poco bajo el control del Estado, ¿no? Es decir, que esa sería un poco mi visión personal y al mismo tiempo a modo de conclusión en lo que hemos comentado actualmente. Fenomenal. Pues, oye, un lujazo, la verdad, el haber compartido esta sesión con vosotros, una verdadera fuente de inspiración y de aprendizaje.
Lamentablemente se nos ha echado el tiempo encima. Esto daría como para probablemente estar hablando buena parte de la mañana y seguir formulando preguntas, porque además resolvéis las dudas con una claridad extraordinaria. Ha habido alguna pregunta que ha quedado sin resolver. Me imagino que podremos, a lo mejor, fuera de la estructura del webinar, intentar responder a estas preguntas, no sé si por correo electrónico o de alguna manera a través de ANGECO. Con seguridad podremos hacerlo. Si os parece, yo creo que no queda otra que dar las gracias a todos los asistentes por permanecer y por interactuar y por sus preguntas, que creo que han sido verdaderamente interesantes y que han complementado la exposición de los tres magníficos ponentes. Mil gracias, José Carlos, Juan Ignacio y José Ramón, por vuestras intervenciones, que han sido brillantes y yo creo que muy clarificadoras. Lo comentábamos al principio, yo estaba convencido de que íbamos a tener la suerte de poder despejar muchas dudas de las que nos sobrevuelan y de las que nos vamos a enfrentar, y yo tengo que dar las gracias a ANGECO y a CKMagán porque he tenido la suerte y el honor de ser testigo de excepción moderando el panel de debate y creo que ha sido verdaderamente interesantísimo. Enhorabuena, de verdad, a los tres. Si me permitís 3 segundos, me gustaría a todas las personas que han participado del evento, justo cuando vayáis a salir del webinar, tenéis una pequeña encuesta que cuesta 1 minuto rellenar y que os agradeceríamos de veras, tanto ANGECO como CKMagán, abogados, que pudierais rellenarla, porque nos ayudará a que próximos eventos formativos como este webinar u otros seminarios que se puedan organizar se vayan mejorando, teniendo en cuenta vuestras opiniones. O sea que si no tenéis inconveniente, cuando vayáis a salir de la plataforma de GoToWebinar, rellenar esa encuesta, que no os llevará más de 1 minuto. También os recuerdo que la grabación al completo de la sesión estará disponible a partir de esta tarde en el canal de YouTube de CKMagán Abogados. Os invito a que la revisitéis porque seguro que será interesante por volver a oír las explicaciones y la disertación de Juan Ignacio, de José Ramón y de José Carlos. Y, por último, recordaros que tanto los abogados de CKMagán como ANGECO, con toda su estructura, presidencia, gerencia, junta directiva, están todos a vuestra disposición, y yo, en la medida de mis posibilidades y limitaciones, también como moderador y desde Alarian, a vuestra disposición para pues bueno, ayudaros y facilitaros la resolución de cualquier duda que pudierais tener con relación a la materia en cuestión. Y no me queda más que daros las gracias a todos, daros un abrazo cariñoso a los que estáis de este lado de la pantalla y a los que estáis del otro, y espero que volvamos a coincidir en un evento próximamente, porque, pues oye, eso que dicen de que uno no se va a la cama sin aprender algo nuevo, hoy se ha materializado. Estando al lado vuestro, José Carlos, José Ramón, Juan Ignacio, uno aprende muchísimo. Mil gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Nuestros correos a vuestra disposición. O sea, y felicidades a ti, has sido un magnífico moderador de este webinar. Totalmente. ¿Verdad? Enhorabuena. Mil gracias, Juan Ignacio. Nos ha hecho muy fácil. Muchas gracias también a ti y a todos los asistentes por sus preguntas y por su atención. Muchas gracias, de verdad. Y un abrazo fuerte a permitís, todos. este correo electrónico también para cualquier, no solo pregunta, que por supuesto intentaremos responderla, sino para vuestras experiencias en la gestión de los ICO cuando sea. Así que totalmente abiertos, o para hacer otra webinar sobre el código de buenas prácticas, lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengáis buen día. Muy buenos días a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.